Lo que no te quieren contar sobre el voto electrónico. Los medios opositores intentan instalar a través de la operación fraude que lo mejor que nos puede pasar es que se vote de manera electrónica. Por supuesto que ellos no hablan de las fallas de este sistema que motivó que en Alemania, Holanda, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Brasil, entre otros, hayan dejado de utilizarlo. 678 en exclusiva entrevistó a Joaquín Sorianelo, el experto en informática que denunció la vulnerabilidad del sistema de votación electrónica en la ciudad y como represalia le cayó la metropolitana a la casa. Mira, todo empezó a partir del momento en que me enteré que por decreto se había aprobado el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires, cuando tendría que haber habido 2/3 partes de la legislatura, y empecé a detectar que había un tema con el manejo de los certificados SSL. Los certificados SSL vienen a ser una especie de sello digital que le permite a la empresa verificar que los terminales desde los que se transmiten los escrutinios al centro de cómputo son genuinos. ¿En qué consisten estos certificados y cómo se puede modificar el resultado o intervenir en la elección? Vos tenés un mensaje, un poco de información que querés garantizarle a alguien del otro lado que sos vos quien lo está transmitiendo, entonces generás un certificado con unas propiedades criptográficas especiales que te permite cifrarlo y darle a la otra persona la garantía de que sos vos quien emite ese mensaje. En este caso, lo que vos tenés que tener mucho cuidado es mantener en secreto lo que se llama el certificado privado, que vendría a ser como la llave maestra que te permite firmar las cosas. Ese mensaje son los votos. Ese mensaje es el resultado del escrutinio. Entonces, si vos tenés ese certificado, podés transmitir datos falsos, o sea, crear un mensaje de escrutinio y firmarlo y decir yo soy de la escuela número 17, distrito escolar tanto, y mandarlo al centro de cómputos, y del otro lado, si los fiscales no están atentos, eso puede pasar, o puede hacer que de repente tengan para esa misma mesa 7 escrutinios. ¿Y cuál es el verdadero? Esta información en malas manos podía generar muchos problemas. Entonces yo lo que hice, agarré y le avisé a la empresa, le dije, che, tienen un problema con estos certificados, arréglenlo. Faltaban 10 días para las elecciones. 8 días después de avisar eso, me encuentro con que vienen a hacer un allanamiento a mi casa, yo no estaba en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que, o sea, hace más de 60 días que no tengo mis cosas, equipos que uso para trabajar. ¿Quién hizo el allanamiento? La Policía Metropolitana, la División de Cibercrimen. La ciudadanía engañada con que era un sistema transparente, fácil, rápido, o sea, un sistema no necesita ser rápido un sistema electoral, tiene que ser transparente, y bueno, el voto electrónico no garantiza la transparencia. El martes de visita en 678, Beatriz Busaniche, especialista en la materia, nos brindó jugosos detalles al respecto. Beatriz, vos estudiás cómo son los sistemas del voto electrónico. Sí, nosotros en la Fundación Vía Libre trabajamos el cruce entre derechos fundamentales y la incorporación en la vida social de nuevas tecnologías. No se tiene que mezclar lo que es la problemática del sistema electoral como un todo con el mecanismo de emisión y conteo del voto. Las denuncias sobre quema de urnas que hubo en Tucumán. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, la boleta con las papeletas impresas con los chips también es combustible si uno le pone un fueguito. Cuando uno está hablando del sistema de emisión del voto, no está hablando de todo el sistema político ni de la cuestión del acarreo, o la ley de lemas o la boleta sábana. Digo, todo eso se puede implementar en el sistema de voto electrónico también. El sistema de voto electrónico no soluciona ninguno de los problemas de la política. Si llegamos por alguna situación a tener un acuerdo en que hace falta algún ajuste en el sistema electoral, no es durante el proceso electoral, es en un año en el cual esto se pueda discutir con la problemática que se quiere solucionar sobre la mesa. Yo soy votante de la ciudad de Buenos Aires y en todo el proceso de capacitación, y voy a poner unas enormes comillas, que hubo previo a la elección en la ciudad de Buenos Aires, se mintió descaradamente a la ciudadanía. Se dijo, esto es una simple impresora. La máquina es una máquina que impresora, Claro. con lo cual no tiene una memoria. Correcto. Ni nadie emitió. Perfecto. Eso es mentira. La máquina era una computadora de propósito general que permitía, si la conectabas a internet, que tenía salidas para internet, tenía una tapita donde vos podías conectar un cable de red y salir a internet desde ahí, podías navegar en internet, podías ver pornografía, podías hacer lo que te diera la gana. En el decreto decía que la máquina no tenía que tener memoria. Nadie que sepa un mínimo de informática puede pasar esa lectura sin morir de la risa, por no llorar, digo. ¿Por qué? Porque una computadora que no tiene memoria no puede correr
nada, no puede hacer nada. Con lo cual no tiene una memoria ni nadie emitió. No es una impresora, es una computadora de propósito general. Holanda, por ejemplo, que es otro país interesante para analizar porque usó voto electrónico durante 20 años y lo dejó de usar por vulnerabilidades en el secreto del voto, con técnicas muy económicas y muy sencillas, se pudo saber a 25 metros de distancia del equipo por quién estaba votando una persona. En el mismo ataque que se aplicó sobre las urnas brasileñas, la misma técnica se usó en las urnas brasileñas y funcionó. Es decir, se pudo con esta técnica violar el secreto del voto. Hay quienes dicen que no se puede, porque la Argentina no llega a comprar las máquinas. Se las podemos alquilar a Brasil. En el mismo ataque que se aplicó sobre las urnas brasileñas, la misma técnica se usó en las urnas brasileñas y funcionó. Es decir, se pudo con esta técnica violar el secreto del voto. Pero en Holanda, hay una académica de la Universidad de Oxford, documentó la cantidad de cosas que el Estado holandés perdió por tercerizar en manos privadas cuando tuvieron que volver. Cuando tuvieron que volver a papel y sacarse de encima la empresa que les vendía el sistema, tuvieron que reconstruir saberes que habían perdido y que estaban tercerizados también. Muchos países lo han dejado de usar, Alemania lo deja de usar. Fíjate que en Alemania el voto electrónico fue declarado inconstitucional porque las personas, ciudadanos de a pie, no pueden auditarlo. O sea, estás poniendo un manto de opacidad sobre algo que tiene que ser totalmente transparente y no rápido, que son las elecciones. En los Estados Unidos está documentado también, hay varios informes, hay incluso un documental de la cadena HBO que se llama Hacking Democracy, que da cuenta de las vinculaciones directas que hay entre algunas de las empresas proveedoras de voto electrónico y miembros del Partido Republicano. No. Miembros del Senado del Partido Republicano, titulares de acciones de la empresa proveedora del servicio. ¿Cómo sabemos quién es esta persona a la que les damos la llave del sistema electoral? ¿A qué intereses responde? ¿De quién es amigo? ¿Por qué hay que darle la llave del sistema democrático al sector privado? ¿Y cuáles son los mecanismos de contralor? Harry had discovered that Diebold's memory cards effectively allowed negative votes. What we're going to do here is modify one card and then bring it to the election supervisors, plug it as the real card in any election to the real election system. What we have here is a programmed optical scan ballot. 2 individuals voting yes, the rest of us will be voting no. And then we'll scrutinize the ballots afterwards to ensure that that is indeed the mark. All right, Ian, here is the memory card I have touched. This card will go into this slot. Let's insert a yes ballot. We're going to put in another no. 7. And the last no ballot, 8. Placing the ender card in this device and telling it to turn off its counting function and do its reporting function will now cause the voting machine to print out a tape reading the number of votes that it had just read. Oh my. Oh no! What is it? 7 yes, 1 no. We put through 6 and 2. 6 no's and 2 yes. There are people out there who are giving their lives to try to make our elections secure, and they're being called conspiracy theorists and technophobes, and these vendors are lying and saying that everything's all right, and it's not all right. El voto electrónico aparece como una solución en busca de un problema. Es a cualquier cosa que no me gusta del sistema electoral, le pongo una computadora adelante y se acabó el problema. Mentira. Es tremendo, porque en algún momento hasta se planteó la discusión como que estaban los modernos que querían voto electrónico y los antiguos que querían papel. Estamos con Enrique Chaparro, que es presidente de la Fundación Vía Libre, especialista en seguridad de sistemas de información. Es la misma institución a la que pertenece Busaniche, que estuvo el otro día por acá. Bueno, Enrique, bienvenido, ya te lo dije. ¿Cómo es esta historia? A ver. Mira, la historia tiene sus complejidades. Los sistemas de voto electrónico nacieron en los Estados Unidos, en realidad son herederos de los sistemas de voto mecánico que nacieron en los Estados Unidos a finales del siglo XIX.
y tienen que ver con las complejidades del sistema electoral norteamericano, que tiene ciertas singularidades. En un día de elección, por ahí vos tenés que votar 32 cosas distintas. Y el espíritu mecanicista de los yanquis lo llevó ya a finales del siglo XIX a decir, bueno, ¿qué pasa si le hacemos agujeritos a un papelito y después contamos los agujeritos en lugar de andar contando crucecitas en un papel? Como el PRODE, digamos. Como el PRODE. Ya habían tenido una buena experiencia en hacer con eso el censo en 1890. Entonces dijeron, bueno, esta solución va a andar. Ahora bien, la transición al mundo electrónico plantea un montón de problemas, esencialmente un problema teórico. Intentemos resumirlo así. Vos, en un sistema electoral tenés que garantizar integridad. ¿Qué quiere decir con integridad? Que vos emitís un voto de la manera en que intentaste emitirlo. Es decir, si querías votar a la lista A o al candidato Z, tu voto refleja el A o el Z. Y que es contado como fue emitido. A la hora de anotar los porotitos, de poner la rayita del truco en el pizarrón, uno para A. Este es el requerimiento lógico de todo sistema de votación. Pero al mismo tiempo, tenemos una garantía fundamental que es la garantía del secreto. ¿Por qué el voto tiene que permanecer secreto? Porque es la forma de garantizar la libertad del voto, la forma de evitar la coerción. Entonces, para que esto suceda, no tiene que haber ninguna forma de correlacionar al votante con su voto. En ningún momento tiene que ser posible asociar quién vota con lo que votó. Y además, como una garantía adicional, lo que pedimos es que el que votó no pueda demostrar qué es lo que votó, porque esto evita la compra de votos. Es decir, si yo tengo un comprobante de lo que voté, evidentemente puedo vender mi voto a cambio de este recibo. Y además todo el proceso tiene que ser verificable. El problema que tenemos es que en el mundo informático no hemos logrado resolver algún sistema que garantice todas estas cosas al mismo tiempo. Aún más, sabemos que no es posible. Desde hace 10 años hay investigación teórica que dice, bueno, esto no es posible. Y en realidad, que algo sea posible en la teoría no garantiza que sea posible en la práctica, pero que algo no sea posible en la teoría garantiza que no es posible en la práctica. Básicamente, entonces, el secreto, por un lado, es que el conteo sea el mismo, que no haya adulteración en ninguno de los pasos del voto. Es esto lo que no se garantiza desde la informática. Claro, entonces, a la hora de instalar un sistema de voto electrónico, lo que tenés que hacer es decidir, bueno, cuál de las cualidades fundamentales del voto vas a tener que dejar de lado. Entonces, los sistemas de voto electrónico funcionan bárbaro en los parlamentos, donde viste que cada diputado tiene su llave o su identificador. ¿Por qué? Porque ahí no le pedimos secreto, le pedimos exactamente todo lo contrario, porque yo quiero saber el que voté, qué votó, ¿no? Para premiarlo o castigarlo en la próxima elección. Bien. Entonces ahí resignamos el secreto, el resto funciona bárbaro. Podemos resignar la integridad y mantener el secreto, resignar la publicidad y mantener la integridad. Perdón, ¿en qué punto no asegura la integridad o el secreto? Si hay algún ejemplo más o menos fácil. Hay bastantes ejemplos interesantes, digamos. En el informe había uno, ¿no? Que a 25 metros de la bueno, zona, claro, ese es un caso. Digamos, el sistema que se usó en Salta, en la ciudad de Buenos Aires, tiene un chip adentro de la boleta. ¿Sí? El chip tiene, desde la fábrica, un número identificador único. Yo me pregunto, si vos fueras con el sistema convencional a la mesa, el presidente de mesa te da el sobre y vos ves que el sobre tiene un número único. ¿Votarías? Digamos, ¿tendrías confianza en el sistema? Un identificador único siempre es asociable. Que se haga la asociación o no es probablemente otra historia. Pero esto disminuye además la confianza en el sistema electoral. Es decir, yo si intento comprar tu voto o asustarte, te diría, mirá que la máquina sabe exactamente a quién votaste y yo controlo la máquina. Claro. Bien. Este efecto intimidador es suficiente como para inclinar voluntad. Totalmente. Sí, varias cuestiones. Hoy hablaba por la radio con Beatriz Busaniche, que nos comentaba que Ecuador acaba de decidir hoy no implementar el voto electrónico, además por una cuestión de costos.
Sí, la Comisión Nacional Electoral de Ecuador decidió ayer no implementarlo para las elecciones de 2017, las presidenciales. Una de las razones era fundamentalmente la de costos. Los ecuatorianos calculaban que cada voto emitido con el sistema de voto electrónico les iba a costar $14. ¿Y en papel hay una...? En papel ellos calculan 7. La verdad es que no tengo las cifras desagregadas a mano como para saberlo. Hace muy poquito, hace un par de meses atrás, el Parlamento Wallon en Bélgica le pidió al Parlamento Federal que abandonen el sistema de voto electrónico. Y uno de sus argumentos es: el voto electrónico nos sale 3,70 € por voto y el voto en papel nos sale 10 centavos de euro. Claro, sencillo. Chaparro, para redondear esto, lo de San Juan, es lo de Tucumán, por ejemplo. Entonces las objeciones que se han hecho al viejo sistema y que en realidad son de muy otro orden. Las objeciones son de muy otro orden. Yo no imagino un sistema electoral, cualquiera fuese, bien ajustado, que resista, por ejemplo, 140 listas de candidatos a concejal. Claro, ¿no? claro. Tafí Viejo tiene 40.000 habitantes, poco más o menos. Había 1.680 candidatos a concejal. Es decir, casi el 4% de la población de Tafí Viejo. Entonces, ¿cómo haces para meter en una boleta 1.680 candidatos o en una pantalla? Claro, la política somos todos. No, una línea que seguro ya lo... ¿no? Problemas con el micrófono. Seguro ya lo hemos dicho, pero reafirmarlo, no no solo se trata del cuestionamiento a la perfectibilidad o no del voto electrónico. Aquí lo que hay es una postura política de deslegitimar las elecciones. Hoy había un mensaje en TN, próximamente son las elecciones en Bariloche, y TN estuvo todo el día y las redes sociales cuestionando la boleta única, ¿no? Y, o sea, el cuestionamiento a la boleta única, y bueno, en elecciones cuestionan el sistema electoral y piden boleta única, y en Bariloche están cuestionando la boleta única, que a su vez cuestionaron en Santa Fe, y a su vez, o sea, no se trata de, entiendo el análisis, digo, pero me parece que políticamente el planteo es contra las elecciones, sea cual fuere, porque lo que quieren es deslegitimar la legitimidad popular. Además, un argumento que me pareció muy interesante es el tema de la naturalización de la privatización del control, de la auditoría del voto popular, ¿no? Y eso me parece que la ciudadanía no lo tiene en claro, porque vos le estás entregando a una empresa privada que se reserva, a ver si por ahí estoy mal informada, se reserva el derecho de dar a conocer la clave informática por el cual se realiza todo el contralor, y queda en manos de expertos, de una empresa privada, el control electoral. Sí, imagínate, aún en el caso que imagináramos un sistema creado públicamente, la India tiene un sistema de voto electrónico que es hecho por el Estado. La India tiene los mismos problemas electorales que suelen denunciarse en el resto del mundo. Patotas, votos que desaparecen, candidatos que desaparecen, votantes que desaparecen. Con una enorme población, digamos. Con una enorme población. Pero aún en ese caso, el problema es la transferencia de la capacidad de control. Cualquier ciudadana del común, con los elementos fundamentales que da la educación elemental, puede controlar una elección. Porque esto es leer, escribir, comprender textos y hacer aritmética simple. Ningún experto informático en el planeta individualmente puede entender completo un sistema de voto electrónico, ¿no? Necesitamos juntar unas cuantas cabezas y aún así es particularmente difícil. Entonces estás reduciendo un resorte central de la democracia a la habilidad de determinados magos. ¿no? Y entonces funciona como un hecho mágico, es decir, porque fulanito sabe cómo funciona. Claro. El problema es que si queremos reforzar el sistema democrático, necesitamos imperiosamente que cada ciudadano sea capaz de controlarlo. Claro. Edgardo, ¿vos querías agregar una cosa? No, está bien. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces, Edgardo, Enrique Chaparro... Una observación que no quiero dejar pasar. El escándalo que sería que acá el sistema estuviera concentrado por el Estado. No, porque estamos hablando de lo perfectible que sería no dejar, como decía Nora, el tema en manos privadas, y la solución que a uno se imagina democráticamente que sea lo público. Pero acá no, viste, si
Si así tenemos la situación que tenemos ahora, ¿te imaginas? Pero básicamente entonces esta historia de, bueno, cuando seamos mejores y progresemos y seamos blancos y presentables, vamos a hacer voto electrónico. La primera pavada que hay que desarticular, la primera soncera, es esto, que el voto electrónico es un avance porque es electrónico, digo. Mira, si vos tomás los 15 primeros países del mundo en términos de índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, todos votan con papel y lápiz. Ajá. Bueno, para eso quería la democracia. Muchas gracias, Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre. Nosotros vamos a ir a un corte y después, aplaudámoslo a Enrique, por favor. Muchas gracias, Enrique. Y cuando volvamos vamos a tenerlo a Pedro Brieger, nuestro compañero y colega aquí, hablando sobre la crisis de la inmigración que no puede entrar de Europa. Ya volvemos en 678.